Estamos hoy con Diego Sánchez Ancochea. ¿Cómo estás, Diego? Él es director del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford y con él vamos a analizar el tema de la desigualdad en el caso de los maestros, de la huelga de maestros en nuestro país. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Muchas Mayra, gracias. ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Vamos a comentar un poco el tema de los maestros porque hasta hace unos días, se estaba reclamando el tema de los salarios en nuestro país. Ellos querían que se les incremente el tema de salarios por unas propuestas y unas promesas que se les habían hecho. Sin embargo, ahora ellos siguen con la huelga, dado que no quieren de que se les saque de sus puestos si es que no aprueban las evaluaciones que quiere hacer el gobierno, ¿no? ¿Existe algún tema de desigualdad en este caso? O sea, ¿se puede, digamos, medir y evaluar con la misma vara a los maestros de las distintas regiones de nuestro país? Claro, yo creo que comentas con muy buen modo dos puntos importantes. Uno es la relación entre salarios y evaluaciones. Creo que los salarios de los profesores peruanos son relativamente bajos a nivel regional, y otro es la importancia de que las evaluaciones sean evaluaciones comparadas y evaluaciones de calidad. No diría que hay tanto desigualdad en cuanto a la comparación entre ellos, sino que la desigualdad está en el fondo de las protestas, en la medida en que hay muchos grupos poblacionales y los profesores son unos que se sienten maltratados por un modelo económico que crea oportunidades muy diversas para distintos grupos. Ahora, nos comenta que los salarios peruanos en los profesores son de los más bajos en Latinoamérica. Más o menos, ¿de cuán bajos estamos hablando? Sí, diría más en Sudamérica. Obviamente los centroamericanos son más bajos. Estamos hablando de 10-20% menos que en algunos otros países, y importante que se vaya cerrando esa brecha y se le reconozca. Por supuesto, eso tiene que ver entonces con lo que invierte el país también en lo que es el sector de educación. Exactamente, es importante, y me encanta que lo hagas, que todo este debate que está teniendo lugar se centre en un debate más amplio sobre cuánto invierte el país en educación, cómo lo está haciendo, y que ojalá sirva para revisar todo este problema de las políticas sociales más allá del conflicto de corto plazo. Ahora, si bien en nuestro país siempre se habla de cuánto invertimos en educación, en nuestro país, como todos los países en Latinoamérica, pues tienen altos, bajos y medianos tiempos, ¿no? Sin embargo, nosotros tuvimos un buen momento en el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, más o menos, que fue el boom de los metales, de los precios de los metales. ¿Se aprovechó digamos, nuestro país pudo aprovechar ese momento? Porque finalmente, pues, si de repente lo veríamos reflejado ya en el sector de educación. Yo creo que se aprovechó un poquito, pero ni mucho menos tanto como se debiera, en el sentido de que hubo mucha concentración en las políticas muy asistencialistas, que son muy importantes para reducir pobreza. Se refiere a los programas. Exacto, programas sociales de carácter asistencial que son muy importantes para reducir pobreza, pero que no permiten beneficiar a la clase media y mejorar la calidad de los servicios. Pienso en educación, pienso también en salud, y creo que eso ha sido una oportunidad perdida. Y es particularmente perdida porque hubiera sido un buen momento para negociar también con los maestros las evaluaciones a cambio de mejores salarios. Es mucho más difícil hacerlo ahora en un contexto, como tú decías, de crecimiento económico menor. Ahora, muchas personas dicen, bueno, ya los maestros van a obtener su beneficio, su incremento de salario, ya pues que regresen a las aulas, ¿no? Digamos, es una medida un poco facilista también, ¿no? Porque si el maestro no está capacitado, no está ganando lo que debería, también precisamente no va a dar un buen servicio. Exactamente. Yo creo que es importante que cambiemos los términos del debate sobre calidad, y digamos, es muy importante la evaluación. Estas tienen que seguir, pero a la vez es muy importante que pensemos en cómo vamos a mejorar la formación de aquellos que no consigan los resultados adecuados. Tristemente, este es un tipo de debate que en Perú, por el momento político, se ha convertido en blancos y negros, en lugar de ver la importancia de conectar los distintos elementos. Se ha llevado más por el tinte político. Correcto, en realidad, ¿no? Es algo que pasa demasiadas veces en Perú. No sé si tú opinas lo mismo, en el sentido de que se ha convertido de un debate que debería ser sobre cómo mejoramos el servicio a un debate en donde todo el mundo y los partidos de la oposición, por ejemplo, están tratando de conseguir rédito político en lugar de resolver el problema. Por supuesto, incluso algunos han comentado, bueno, eso es trabajo del Ejecutivo, pues que lo hagan ellos. ¿No? Digamos que no es una manera tampoco tan
No es, sobre todo no es de compromiso con los servicios. Parte del problema es que aquí falta por los distintos actores compromiso por lo que es verdaderamente importante, mejorar la situación de los profesores, conseguir mejores evaluaciones, pero a la vez mejor formación, para que al final mejore la educación, que volviendo al problema que me decías de partida, es uno de los mejores instrumentos para reducir desigualdad. Ahora, pongámonos un poco en la realidad de, por ejemplo, los lugares alejados. Un ejemplo, Huancavelica, aquí en el Perú, que es un lugar de los lugares que tiene extrema pobreza en nuestro país, y también, para ser un poco sinceros, el nivel educativo pues no es como puede ser en la capital, ¿no? Entonces, ¿es necesario o es lógico evaluar a un profesor de Huancavelica con los mismos índices con los que se evalúa a una persona, a un profesor en Lima? Yo creo que no, aunque creo que mucho más importante es cómo creamos programas de formación para apoyar a los profesores. Pero no se trata de evaluar y no dar capacitación. Y no dar capacitación. No, imagínate, no lo haríamos con nuestros propios hijos, no les daríamos simplemente que le evalúen sin mejorar el proceso. Eso es uno. Y dos, se da la paradoja en Perú, como se da en otros países, que los mejores maestros están en las mejores escuelas, que son las más fáciles de educar. Sí. Tenemos que crear incentivos para que los mejores maestros estén en algunas de esas zonas. Y los incentivos son, por ejemplo, salariales, dando extras salariales para que alguno de los mejores vaya allí y mejore la calidad. Claro, porque incluso alguno de los maestros, en el peor de los casos, tampoco es que haya completado sus estudios, ¿no? Entonces hay que ver ese tipo de cosas. Tenemos algunas preguntas que nos llegan a través de redes sociales y nos comentan: ¿debió el gobierno dejar pasar tanto tiempo, dicen, para finalmente hacer una nivelación en los sueldos? O sea, hubo ahí un momento de tensión, ¿no? Después de varios reclamos. ¿Eso fue, digamos, una jugada inteligente del gobierno? Yo creo que a posteriori no, aunque siempre complicado, porque hay otros grupos que también van a pedir nuevas subidas de sueldo. Pero creo que no, que este es uno de esos procesos donde el gobierno ha pecado de demasiado técnico y demasiado poco político. No es el único problema. Ahora, ¿qué pasa con las promesas? Porque, por ejemplo, en campaña se prometen muchísimas cosas, ¿no? Sí, que más trabajo para los peruanos, que tal sector les vamos a incrementar el sueldo, pero cuando llega la hora de la verdad dicen, pucha, como dijo el presidente, ¿no? La verdad es que no esperé que el tema económico de mi país iba a ir de esta manera y la verdad es que no lo voy a poder hacer. O sea, ¿qué hacer ahí? Porque los profesores de alguna manera tienen un justo reclamo o tenían un justo reclamo en cuestiones del sueldo, porque si se les prometió una cantidad, un monto, pues hay que cumplir con eso también. ¿Hay cierta irresponsabilidad, o sea, por parte del gobierno? Yo creo que la forma de hacer campaña en un país como Perú, donde es promesa, 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 pero no debates, es sin duda un problema. Creo que el otro fundamental es que desde luego los momentos económicos cambian, eso todos lo aceptan, pero ahí es donde pensar en la importancia de cada sector es fundamental. Los profesores son muy importantes y el sector educativo es muy importante como para jugar con él. A nivel Sudamérica o Latinoamérica, ¿qué posición, digamos, cumple el sector educación frente a otro tipo de sectores, por ejemplo? ¿Qué lugar ocupa? Es fundamental, pero maltratado en bastante parte de la región. Gran parte del problema en América Latina es que no se invierte suficiente en educación primaria y sobre todo secundaria, y eso ha tenido dos efectos negativos. Uno es el efecto sobre la competitividad del país, pero otro sobre la desigualdad, porque la clase media y media alta, cuando la educación pública es de baja calidad, acude a la privada, una opción que no existe para aquellos que no tienen recursos. Tenemos más comentarios y preguntas a través de redes sociales. Niria León nos dice: en ninguna entidad del Estado público suceden despidos tan radicales como los profesores. Ahora hay que aclarar también que el despido de los maestros no es a la primera evaluación, sino lo que han comentado es después de 2 evaluaciones, ¿no? Y después ya no están en las aulas, ¿no? Algunos sí tienen bastante, digamos, no están de acuerdo con eso porque no quieren ser despedidos, ¿no? Entonces dicen, bueno, si yo desapruebo, quiero que me sigan capacitando. Entonces, ¿están en lo correcto? Es complicado porque es un problema de incentivos y desde luego hay gente que si no se está capacitando de verdad se convierte en un problema.
no sabría decirle tampoco si a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Creo que sí es muy importante que haya un diálogo entre profesores y creo que al final, y aquí es importante, situemos al profesor como importante, pero también a la calidad educativa como uno de los objetivos centrales. Ahora, por ejemplo, la evaluación, la ministra comentaba y decía de que no es una evaluación de contenidos, sino que es como una clase maestra, ¿no? Donde se ve qué cosa es lo que hace el profesor frente a los alumnos y ayuda a que preste atención o no prestan atención los alumnos, pero eso es bastante subjetivo, ¿no? Y bastante complicado. Yo que soy profesor también, es bastante complicado de evaluar, pero es enormemente importante hacer. Yo creo que no podemos perder que la evaluación no es arbitraria, que es muy importante que haya evaluaciones, pero es muy importante también que el objetivo fundamental no sea tanto si echamos o no al profesor, sino cómo conseguimos que se forme mejor. Así es, así es. Bueno, de hecho, en estos momentos también están ya los profesores en la avenida Abancay, están marchando, ¿no? El día de ayer también han habido algunas marchas y algunas agresiones también, lamentablemente, ¿no? Dicen, los profesores son un problema nacional, nos dice Richard Quijada, porque, bueno, acá ya hablan de algunas infiltraciones con algunos grupos radicales, ¿no? Pero muchos lo ven como un problema porque no los ven capacitados y la capacitación es realmente importante, ¿no? ¿Cuánto es lo que se debería invertir, digamos, del presupuesto que tienen? ¿Qué porcentaje sería lo importante? No sabría decirle el presupuesto exacto, sí que creo que es importante no solo la cantidad presupuestaria, sino pensar en la mejor formación. Si está fallando, por ejemplo, quizás sea porque la forma de formar a los profesores no está siendo la adecuada. Entonces, de nuevo, le diría que ojalá esta sea una oportunidad de dar un paso más atrás, discutir menos de una forma politiquera sobre este proceso y ver cuáles son los elementos que de verdad están fallando y se traten de negociar. Ahora, hay algunos proyectos de ley que han ingresado al Congreso de la República, justo yo estaba tratando de buscarlos ahora, que incrementan en algunos otros sectores, ¿no? Porque por un lado dicen, no hay dinero para incrementar lo que piden los profesores, pero incrementan, por ejemplo, al sector, al Poder Judicial, por ejemplo, que también es importante, ¿no? La justicia en nuestro país. Pero dada la coyuntura, ¿se deben reevaluar este tipo de iniciativas, por ejemplo? Sí, creo que también hay que reevaluar el tema de impositivo, es decir, esto es un problema de ingresos y gastos y también, entonces, creo que es que, si te fijas, y no sé si piensas lo mismo, es un momento único para decir, ok, tenemos que tener más compromiso con los profesores, aquí está mayores impuestos, pero profesores, ustedes tienen que tener más compromiso con la calidad de la educación, así que repensemos evaluación y formación. Bueno, pero tiene que haber un seguimiento también a los maestros de alguna manera en el desempeño como docentes, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces este es el momento de decir, bueno, si os subimos el sueldo, es la oportunidad de tener este discurso. Me da la impresión de que el proceso se ha polarizado tanto que se están perdiendo las áreas donde se puede haber un consenso vinculando más ingresos con mayor responsabilidad del profesorado respecto a la calidad. Ahora, comparándonos con algunos países de la región, por ejemplo con Chile, ¿no? La educación en Chile está muchísimo más avanzada que en Perú. ¿No? ¿Cuál es el modelo más o menos que ellos utilizan, ¿no? Como para graficar por qué tanta la diferencia entre países tan cercanos? Claro, es significativo que hay países con mejores ejemplos todavía, el caso costarricense sería interesante. Yo creo que cuando uno piensa en América Latina, pero también a nivel mundial, la calidad del profesorado, los incentivos que se le da son elementos centrales, lo segundo es la infraestructura y lo tercero es buscar formas de equilibrar a distintos. Creo que ahí Chile es no es tan buen ejemplo como lo es Costa Rica o como son otros países a nivel internacional. O sea, Costa Rica sería, digamos, un ejemplo a seguir para el Perú. Es en buena medida, sí. A nivel Latinoamérica. Perfecto. Sería bueno, nos dicen, que se analicen también las rúbricas de evaluación, porque ahí es donde está el problema. Nos dicen, son ítems que están descontextualizados, nos dicen, por redes sociales. Dicen, es importante también evaluar cuál es lo que se está dando en estas pruebas que se están haciendo. Correcto, y lo hablábamos antes, que quizás sea un momento de reevaluar la evaluación y de reevaluar la formación. Pero lo malo es que la política te llama a resolver esto en el muy corto plazo. Yo creo que sería interesante tratar de resolver el tema
presupuestario, el tema del salarial y juntarse a debatir con tranquilidad el problema de la evaluación, sabiendo y con un compromiso de los profesores claros de que la evaluación es central si se quiere mejorar la calidad educativa. Claro, de todas maneras tiene que haber una evaluación, ¿no? Para hacer un seguimiento a los maestros. De todas maneras. Nos han escrito por redes sociales también y me hacen llegar un comentario que de verdad yo lo veo importante, porque dicen que dentro de los ítems de evaluación piden de que el 95% de los alumnos preste atención en las aulas. Y dado que en un aula a veces de 35 o 40 alumnos, pues esto es bastante complicado. Correcto. Yo, sin entrar en cada uno de los elementos de evaluación, da la impresión de que ahí hay un área de debate y me sorprende de todas maneras que hay muy poca conversación sobre ejemplos de otros países que pueden servir de ejemplo. Costa Rica era uno. Sí, pero también más lejos el caso finlandés, y no digo de ejemplo de todo el sistema, pero sí de cómo se está haciendo el proceso de evaluación. Eso diría uno, pero también le diría, y me preguntaría si de verdad hay una huelga que dura ya toda esta cantidad de tiempo por estos detalles de la evaluación. Creo que al final el elemento es mucho más amplio. Hay una falta de confianza entre gobierno y profesores que hay que recuperar a través, de nuevo, de pensar cómo combinamos mejoras en el sueldo con un proceso progresivo de aceptación de la evaluación, pero de redefinición de cuál es la mejor forma de hacerlo. Ahora, por ejemplo, hay una política de meritocracia también en nuestro país. En realidad es que los maestros que saben más, ganen, digamos, tengan una remuneración más alta. ¿Esto puede aplicar se puede aplicar, digamos, con las mismas exigencias para todos, dado justamente la desigualdad que hay de educación en nuestro país? Es enormemente complicado porque además parte de los resultados van a estar determinados por la calidad del alumno, no del profesor. Ahí yo le decía, y sé que es muy complicado lo que estoy sugiriendo, pero si la política salarial no podría ser solo por méritos, sino también por cuáles zonas del país nos parecen más importantes. Imagínense que empezamos a tratar de buscar y de tener una conversación sobre cómo atraer los mejores profesores a las zonas que usted decía del país. Claro, lo que comentábamos casi al inicio de la entrevista, ¿no? Que la evaluación de un profesor en Lima no podría ser pues la misma que se aplica en un profesor pues en Huancavelica, por ejemplo. Correcto. Y eso es parte de lo que se debería estar debatiendo, pero insisto, no estoy seguro que haga falta una huelga para conversar sobre alguno de estos asuntos. Bueno, muchísimas gracias entonces por estar con nosotros y analizar un poco esta situación de los maestros aquí en nuestro país. El doctor Diego Sánchez Ancochea ha venido gracias a la invitación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Así que nosotros nos vamos a despedir. Será hasta el día lunes que nos vamos a volver a reencontrar. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.